El silencio era una roca fría que se posó sobre el pecho de la comandante. El silencio tenía sabor metálico. El refugio respiraba en intervalos como una criatura herida, expulsando aire a bocanadas que olían a óxido y a recuerdos. Los paneles de emergencia parpadeaban en un azul muerto, la pantalla principal proyectaba un mapa con líneas rotas y puntos rojos que se extinguían uno a uno. Fuera, la superficie ardía bajo un cielo que ya no era azul ni negro sino un vidrio enrojecido por incendios que nadie podía apagar. Dentro, una luz tenue bañaba la figura de la comandante, una mujer que había aprendido a medir sus latidos con el tiempo de los generadores. Una respiración contenida. El universo contuvo el aliento. Nada estaba escrito en los muros excepto el rastro de impactos, no había mensajes ni consuelos. Había una cama improvisada con mantas que alguna vez fueron otro color y, sobre esa cama, una criatura que no pertenecía a los archivos, una joven de rasgos alargados, piel iridiscente en los bordes. Ojos grandes como lunas diminutas. Su pecho subía y bajaba con la delicadeza de una ave. Entre la comandante y la criatura había una botella de vidrio con un líquido lechoso que parecía brillar con vida propia. La comandante la sostuvo y contó sus dedos, uno por uno. Contó aquello que se le permitía sentir. Silencio. Latido. Voz callada. El refugio tenía memoria de pasos ajenos. Alguien había intentado entrar y no lo había logrado. Las alarmas habían servido solo para anunciar el fracaso. En la pantalla, coordenadas de una ciudad reducida a polvo parpadeaban como heridas. La comandante encendió el viejo reproductor, se oyó un acorde deshilachado, un piano distante que su memoria había transformado en un latido home. No era música, era una imagen de la tierra, un recuerdo de una casa, la risa de una niña que ya no estaba. Una imagen se quedó pegada bajo la nuca. La promesa no se borró. Ella revisó inventarios con manos que no temblaban, aunque su estómago reclamaba desde la sombra de su pecho. Tenía experiencia en emergencias, soldaduras, bombas improvisadas, traducción de signos alienígenas y la habilidad de cerrar una puerta con una sola mano. A su lado, la joven alienígena dormía como si el peso del universo no le perteneciera. La comandante no sabía si eso era inocencia o estrategia. No importaba. Lo único que importaba era que la leche de esa criatura la sostenía. Ese líquido había revertido fiebre, había reconstruido tejido en la palma de su mano, había calzado la distancia entre catástrofe biológica y supervivencia. Ella recordó un nombre que ya no decía en voz alta. La promesa volvió a latir. En la pantalla, un canal viejo mostró un mensaje perdido, Imperial Vector 7, biocargas activas. La palabra biocarga fue un garfio en su memoria. La imagen siguiente mostró nubes con un polvo viscoso que los ojos humanos no deberían haber respirado. Eso explicó la devastación, pero no explicó cómo la especie de la joven producía una sustancia que neutralizaba aquellas toxinas. La comandante hizo lo que siempre hizo, dividió problemas en partes, los dejó en fila y las cortó con precisión. Primero, había que mantener viva a la criatura. Segundo, había que usar la radio para enviar esperanza fuera del refugio. La radio escupió solo estática y largas líneas de silencio. Los humanos no rezan. Actúan. Cada día dentro del refugio era un ritual de pequeñas victorias, reparar un panel, limpiar un filtro, hervir agua con una carga extra de carbón. La joven extraía garras de compasión con gestos mínimos, un roce en la frente de la comandante con una membrana fría, una mirada que decía, confía. La comandante, que había visto cadáveres de amigos y la bandera quemada de su antigua base, encontró en ese contacto una tolerancia nueva. No era amor como en canciones, era un pacto tácito que lo sostenía en la oscuridad. La memoria trajo un piano oxidado. Una voz infantil se desvaneció en la bruma. En noches sin luz, la comandante sostenía la botella y hablaba en voz baja a la criatura. No eran palabras de consuelo, sino un inventario de razones, por qué luchar, a quién debía vengar, qué historias debían sobrevivir.
En su voz se mezclaron cuentas de pérdidas, un niño con el cabello lleno de polvo, la imagen de una bandera que ardía como un sol muerto, la canción de un padre que tocaba las teclas hasta borrar el miedo. Aquellas memorias dolían como raíces, la comandante las regaba con disciplina, porque eran las semillas de su resistencia. La memoria ardió. Dolor como llaga. Cuando la energía bajó al 30%, la cuestión dejó de ser teoría y se volvió acción. La comandante abrió la cámara de almacenamiento y sacó lo que quedaba de proteínas liofilizadas. Mezcló raciones, filtró leche, y con una jeringa administró pequeñas dosis a la criatura. Ella observó mientras la joven parpadeaba y absorbía, mientras su piel cambiaba color y la leche parecía resonar con una música interna. En la oscuridad, las gotas brillaron como promesas. La comandante tomó decisiones duras: racionar, improvisar, sacrificar. No quedó lugar para la tibieza. La decisión fue firme. Los días se transformaron en una coreografía de sonidos mecánicos, el pitido de sensores, el chasquido de cierres herméticos, el susurro de filtros rotatorios. Pero un sonido nuevo comenzó a imponerse, un zumbido en la frecuencia baja que los equipos no pudieron identificar. Al principio la comandante creyó que era el generador. Luego entendió que eran pasos lejos, que una sombra se aproximaba. Vino una noche en que el zumbido se mezcló con una gravedad distinta, una nave enviada por el Imperio rozó la atmósfera como una uña sobre cristal y dejó caer sondas. Alguien golpeó las puertas. El miedo llegó con botas. El refugio tenía defensas primitivas, trampas mecánicas, sensores de calor y una escotilla que podía cerrarse con una reacción en cadena. La comandante puso en marcha lo que pudo, ocultó la fuente de energía, puso a la joven en una cápsula de insonorización. El plan era simple: dejar que las ondas pasaran y luego intentar una salida cuando la noche fuese más segura. Pero el imperio no era predecible. Sus drones estaban diseñados para olfatear vida y tomar muestras. Uno detectó el rastro de biofirma que la leche dejaba. Un golpe rompió una pieza del refugio. La gravedad de la situación no era abstracta. El primer choque fue un barrido de luz que irrumpió por la ventana blindada. Fragmentos volaron, y el corazón de la comandante se detuvo el tiempo suficiente para que el cuerpo aprendiera el instinto. Respiró, actuó, disparó una bengala cegadora contra un dron y provocó que la señal del enemigo se desviara. A cambio, un panel de filtración colapsó. La joven gimió y un hilo de sangre pequeña manchó la alfombra reciclada. La comandante aplicó presión, usó vendajes improvisados, y con dedos que dolían de tanto apretar, mantuvo a la criatura viva. La sangre se pegó a la piel como memoria. La culpa fue una compañera clara. En la oscuridad que siguió al ataque, la comandante comprendió que esconderse ya no bastaba. Tenían que salir y alcanzar una torre de transmisión que estaba a varias horas en el mapa, un faro que podría retransmitir la señal y despertar a otras células humanas. Salir implicaba atravesar la zona de patrullaje del Imperio, implicaba riesgo, implicaba que la joven debía acompañarla. Era una decisión que pesó como plomo sobre la lengua de la comandante: usar a la criatura como escudo viviente o tratarla como socia. Eligió lo segundo. Eligió honor. La decisión ardió con claridad. La esperanza se talló en acero. Prepararon equipo: un contenedor de leche blindado, baterías metálicas, una máscara de filtrado para la joven que apenas toleró el ajuste. La comandante narró el plan sin palabras, gestos, apuntes sobre polvo en la consola, pausas que se llenaban de respiraciones. La primera salida fue una sombra, una travesía por túneles rotos y ductos con viento que sonaba como voces perdidas. Cuando emergieron a la superficie, la vista fue una herida abierta: ciudades hechas montones, vehículos ennegrecidos, columnas de humo que se movían como manchas en un lienzo sin cielo. La superficie olía a ceniza. La visión era de un mundo roto. No obstante, a pesar del horror, la comandante encontró belleza en la rotura: una lámpara de calle todavía prendida, una rosa atrapada en una reja,
partículas de polvo que brillaban como fuegos lejanos. Ella comentó todo con la mirada a la joven, como si explicar pequeños milagros ofreciera valor para el camino. Los pasos eran calculados, la comandante escuchaba ecos y buscaba patrones en el silencio. Sus músculos estaban tensos pero sus movimientos eran precisos, como los de alguien que ha hecho de la supervivencia una coreografía. La noche pesó como los años. La compañía dio calor. El universo contuvo el aliento. La patrulla los emboscó a la salida de una alcantarilla. Drones y soldados enguantados rodearon el perímetro. La comandante reaccionó como una fiera, lanzó una señal de interferencia, detonó cargas cegadoras y corrió en zigzag mientras la joven era arrastrada por una correa protectora. Los disparos rasgaron el aire con un sonido seco, la comandante sintió la vibración en los huesos. En el caos, una explosión a la izquierda derribó un muro y dejó la vista abierta a la torre que buscaban. Era un faro de estructura retorcida con antenas como dedos. El rugido de la balacera fue una tormenta. La adrenalina dictó. La comandante sacrificó lo que quedaba de combustible para un empuje final, usó una motocicleta improvisada con motores reciclados. Corrieron entre restos de vehículos y bajo columnas de ceniza que caían como lluvia fina. La joven, con ojos abiertos, exhalaba con la curiosidad de quien descubre el mundo por primera vez, pero también con miedo. A medio camino, la comandante miró atrás y vio sombras humanas que perdían su forma, eran cadáveres o refugiados que ya no podían seguir. Sintió un dolor profundo por cada uno de ellos, una nostalgia que la golpeó como un tambor en la garganta. La nostalgia prendió como llama. La herida abrió sus manos. Llegar a la torre no fue una entrada triunfal, fue una lucha por cada escalón. La estructura estaba vigilada por toda una red que convertía el aire en trampa y la luz en señal. La comandante desplegó una táctica que era parte mecánica, parte pura temeridad. Penetrar, sabotear, y usar la propia señal del imperio contra ellos. Necesitaba una antena operativa y la leche de la joven para neutralizar la toxina que contaminaba los transmisores. Era un plan que mezclaba ciencia y sacrificio. La lluvia de metralla cantó. La furia fue elegida. En el interior de la torre, los corredores eran largas fauces de metal. El sonido ahí se multiplicaba, pasos, ecos, goteo de sangre de una tubería rota, el susurro de filtros. La comandante avanzó como un solo núcleo de intención, la joven la seguía con movimientos adaptativos que la sorpresa le había enseñado. Llegaron al cuarto de emisiones, un santuario de boleadoras y transmisores, un mapa de las frecuencias del imperio y, en el centro, una consola con la firma de los invasores. La comandante conectó cables, reprogramó protocolos con dedos heridos y preparó el altavoz para emitir algo más que ruido, una señal humana con coordenadas y códigos de resistencia. La máquina recibió una orden nueva. La rebelión fue un pulso. Pero el imperio no era ingenuo. Al detectar la interferencia, desplegó una respuesta, flamígeros proyectiles y un asalto a corta distancia. La comandante vio a una figura humana, un soldado que había sido una vez tan humana como ella, y comprendió que la guerra convertía a todos en sombras de sí mismos. Disparó para neutralizar, no para matar. Un segundo error les costó caro, un detonador cercano explotó, lanzando fragmentos que alcanzaron el depósito de leche. El líquido, que era vida en una botella, fue salpicado y se evaporó en una nube que brilló un instante antes de dispersarse como una tormenta de perlas. La pérdida golpeó con certeza. El pecho se hizo vacío. En ese instante, la joven alienígena emitió un sonido que la comandante nunca había escuchado, no era llanto ni grito, era un llamado profundo. Una resonancia que atravesó el metal y que produjo un efecto sobre los sistemas enemigos. Sus ojos se agrandaron, y por primera vez la comandante vio algo feroz y ancestral. Las glándulas de la joven se activaron en una respuesta que no era solo biológica sino defensiva. La sustancia que liberó encontró en el aire partículas de toxinas y las transformó en luz fría,
en un humo blanco que dejó ciegos a los sensores enemigos y anuló sus armas por un pulso corto pero decisivo. La criatura respondió con todo su ser. La vida se volvió arma y escudo. Aprovechando el instante, la comandante terminó el enlace. Envió la señal, un paquete comprimido de coordenadas, nombres, voces grabadas en el centro de su pecho. No era solo un sos técnico, era un manifiesto de existencia que gritaba quiénes eran, humanos que habían sobrevivido, que resistían y que reclamarían. La señal viajó por el vacío, cruzó estaciones muertas y penetró nodos remotos, y dejó un rastro de alarma en el imperio. Fue un acto de desafío que convirtió sacrificio en mensaje. El pulso cruzó el cosmos. La rabia se volvió puente. La respuesta del imperio fue brutal pero tardía. Un dron gigantesco rompió la cubierta y lanzó una ráfaga que derribó antenas. La comandante cayó, el mundo se enturció en color y ruido, y por un momento creyó que todo había sido en vano. Entonces la voz de una estación distante respondió con datos, innumerables contactos habían piqueado la señal. La comandante, con los labios agrietados, exhaló y comprendió que el triunfo no era dominación, sino despertar. No todos vendrían a luchar, pero muchos supieron. La joven, herida por fragmentos de metal, se pegó al pecho de la comandante como un ancla cálida. La victoria ardió en los costados. La esperanza pesó y flotó. El regreso al refugio fue lento, envuelto en la sombra de lo que habían hecho. La comandante tenía las manos manchadas y el paso encorvado por el peso. La joven había dado todo, su cuerpo estaba exhausto, pero había sobrevivido al pulso que cambió la noche. La comandante colocó una placa improvisada en la entrada del refugio, un nombre, una fecha, un recordatorio de quienes habían caído. Fue un acto pequeño, casi ritual, pero lo hizo con temblor y orgullo. En la pantalla, la señal que había emitido se replicaba en pequeñas luces, puntos que se encendían como luciérnagas en la oscuridad. Las luces parpadearon como promesas. El orgullo fue una llamarada contenida. No hubo festejos, no hubo himnos. Hubo visitas esporádicas por radio, voces graves que preguntaban por protocolos, por lugares seguros. La comandante respondió con exactitud y con memoria, envió coordenadas, ofreció ayuda y guardó silencio cuando era necesario. A veces, en la noche, tocaba las teclas de aquella canción oxidada que había reproducido al principio y se permitía recordar a la niña que reía en su casa distante, el rostro de un ser querido que ya no podía volver. La nostalgia era un arma que debía manejarse con cuidado, la comandante la usaba para no perder la humanidad en la dureza. La nostalgia fue una herramienta. La voluntad, un martillo. El mundo respondió como sabía, a medias, con orgullo, y con lentitud. Grupos humanos emergieron de escondites, pequeñas columnas de resistencia tomaron fuerza, y una red de radio empezó a formar el esqueleto de un levantamiento. La joven alienígena se recuperó en parte, sus ojos recuperaron esa curiosidad que no era fácil de domesticar. Su vínculo con la comandante se convirtió en símbolo, un ejemplo de que la humanidad podía reconocer valor más allá de la especie y que la resistencia no era solo militar sino ética. La alianza cambió leyes. La compasión fue estrategia. La comandante plantó un pequeño emblema hecho con restos de la vieja bandera en el centro del refugio, no como fetiche sino como recordatorio. Luego escribió en la cubierta de la consola una frase que nadie leería pero que ella llevaba como talismán, por quienes no pudieron. La joven, en un gesto que era más humano que cualquiera de las palabras que podían pronunciar, apoyó su frente en la mano de la comandante y exhaló un susurro que el viento traduciría como un juramento. No hubo fanfarrias. Solo latidos que se sincronizaron por un momento. El juramento selló el camino. La promesa se hizo acto. En los meses que siguieron, hubo sombras y luces. No todo se arregló, ciudades quedaron en escombros, nombres se perdieron y un himno de luto resonó en radios antiguas. Pero el mensaje que la comandante había lanzado ya no pudo borrarse.
Células humanas se reorganizaron, sabían dónde buscar aliados y cómo proteger sus biocargas. La joven alienígena se convirtió en cifra de esperanza y en espina en el costado del imperio. Su biología contenía la llave para contrarrestar el arma que los invasores habían traído. La llave abrió puertas antiguas. La resistencia halló su teatro. En una transmisión que recogió cientos de receptores, una voz dijo el nombre de la comandante y lo que había hecho. Algunas voces lloraron, otras cantaron. La comandante escuchó desde la penumbra y dejó que esas palabras le atravesaran con una mezcla de alivio y pena. Sabía que no había terminado, sabía que el camino sería largo y que la venganza era una palabra peligrosa porque podía devorar a quien la empuñaba. Pero también sabía que la humanidad había despertado. El susurro se volvió eco. La humanidad despertó y respiró. La joven se aferró a una pequeña flor que habían encontrado en un rincón, una cosa diminuta que asomaba en un mundo roto. La comandante sonrió con la rigidez de quien ha sufrido demasiado, y la puso junto a la placa en la entrada del refugio. Era una ofrenda silenciosa, una renuncia a la crueldad que se había visto y una promesa de actuar con cuidado. En el aire quedó un olor a ceniza mezclado con algo más, un rastro de esperanza nuevo que olía a futuro. La flor habló de persistencia. La promesa fue cumplida en silencio. El día no vino con magia. Vinieron transmisiones con demandas, negociaciones duras y decisiones donde el dolor tuvo voz. La comandante tomó parte en ellas con la misma disciplina con la que había mantenido a la criatura con vida, con cuidado, con firmeza, con memoria. Recordó a la niña que reía, el piano oxidado, la bandera en llamas. Esos recuerdos no eran debilidades, eran el fuego que alimentaba su resistencia. La joven alienígena, ahora parte de una comunidad que la protegía, se convirtió en referente de que la humanidad podía aprender y cambiar. El recuerdo fue combustible. La lección, una armadura. En la última transmisión que la comandante envió al circuito abierto, sus palabras fueron pocas. No pronunció juramentos de gloria ni arengas. Solo dijo coordenadas, nombres de refugios y una petición: cuídense entre ustedes. No dejen que la rabia borre lo que estamos salvando. La voz fue perfecta en su economía, pesada de certeza y ligera de teatralidad. Después, se permitió apagar la consola y mirar hacia arriba. Las estrellas volvieron a mirar. El brillo era otra promesa. Y en la noche clara que siguió, la comandante tendió la mano y la joven alienígena la tomó sin dudar. No hubo promesas grandilocuentes, solo un gesto de compañía que había sobrevivido a la violencia. Era una buena razón para seguir luchando, no por un imperio de gloria, sino por el derecho de que esos dedos se entrelazaran y que una especie fuera reconocida. El universo había oído el grito que vino desde un búnker y había respondido con ecos. El último latido fue testigo. La esperanza quedó sembrada. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.